bueno, para empezar, ¿no? Si voy a estar hablando solito. Sé que dice debut y que en los tags dice VTuber y todo eso, pero este no es un debut per se, ¿saben? No es como eso de vamos a pasarte un PowerPoint, ¿no? Con mis características o con mis gustos o con mis objetivos o todo eso, porque la neta, a menos que ya ubiques esta persona, ¿no? Detrás del VTuber o que sea una gran compañía, pues al chile son streams bastante aburridos, ¿no? Sobre todo si eres indie, ¿no? Entonces es como... mejor empezamos así de una vez, de buenas, ¿no? sin, sin intermediarios, así, todo lo que dije anteriormente, pues lo vamos a ir descubriendo en el camino, ¿no? Puede que en algún momento haga un tipo como de celebración, así con lore y todo eso, pero pues todo a su tiempo. Em, para el stream de hoy, que pues como soy imbécil y no y es el primer live que hago en Twitch, eh, pues no dicen el título, pero vamos a contar leyendas. Me presento, yo soy Fract, así brevemente, yo soy Fract. Dice Conde Pontefract, pero ese digamos que fue un título autoimpuesto. No tengo ninguna clase de título nobiliario, como pueden ver a través de mi acento no monárquico, por decirlo así. Y soy un cuentacuentos, más que nada. También soy artista y soy un furro, pero más que nada soy cuentacuentos. Entonces me gustaría que me acompañen a contar unos cuantos cuentos. Como estamos en, digamos, vísperas, ¿no? De eh, ponernos patrióticos, porque también soy mexa, decidí que vamos a contar leyendas mexicanas. Lo más probable es que posteriormente cuente cuentos clásicos, puede que incluso lleguemos a leer algún tipo de novela, o puede que incluso leamos historias originales, anécdotas de ustedes, pero por ahora vamos a contar leyendas de México. Comencemos con uno de los fenómenos más interesantes, ¿no? Que hemos llegado a ver los mexas, que son las bolas de fuego, ¿no? Tú ves olas de fuego bajando del monte y dices, ¡ay, cabrón, las brujas!, ¿no? Entonces, comencemos. En los pueblos y comunidades que se asientan en los terrenos montañosos del centro del país, existe una leyenda curiosa. Mucha gente jura haber visto grandes bolas de fuego que descienden raudas por las laderas de las montañas, quemando bosques e incendiando los pueblos. Algunas desaparecen en el aire y otras estallan iluminando la noche con resplandecientes brillos maléficos. Unas más saltan de un lado al otro en la cima de la montaña, llenando de terror a quienes tienen la desdicha de contemplarlas. Durante esas noches, la gente permanece en sus casas, porque no es bueno ver y mucho menos toparse con una de estas bolas, que no son otra cosa que brujas, que se transforman en bólidos infernales para hacer el mal. Recabamos el testimonio de un testigo presencial, a quien llamaremos la señora M, que resultó víctima de la asociación de una bruja con una vecina envidiosa. Permítanme, voy a ponerme en modo cuentacuentos. Ahí está. Bueno, tal vez un poquito menos cerca, ¿no? Para que no se sienta tan invasivo, bandita. Ahí está. Ok. Siempre tuve problemas con mi vecina. Con mi vecina. Era una vieja sola y amargada que no podía soportar que mi casa fuera más grande que la de ella y miraba con odio mi jardín de árboles frutales. Se decía que esta vecina conocía una bruja que vivía aquí arriba en la montaña, en un sitio al que nadie se atrevía a entrar. Una especie de cueva donde la hechicera tenía sapos muertos con los cuales preparaba pócimas venenosas.
Cierto día, después de un pleito especialmente fuerte porque mi vecina quería desviar el riachuelo que pasaba por nuestras casas para quitarme el agua, la observé desde la ventana. En las últimas horas de la tarde subió al cerro al pie del cual se quedaba nuestro pueblo, y especialmente mi casa, situada junto a la ladera, y ya no la vi bajar. Esa noche fue especialmente oscura. La media luna estaba oculta detrás de gruesos nubarrones. Mi esposo, mis hijos y yo estábamos acostados cuando de pronto escuchamos un gran estruendo que se aproximaba cada vez más y más y más. Salimos asustados al jardín trasero, que solo tenía una malla como barda, y cuál no sería nuestro horror cuando vimos una gran bola de fuego que descendía a saltos y trompicones por la montaña, derribando árboles e incendiándolos a su paso. Venía a toda velocidad hacia nuestra casa. ¡Es la bruja!, grité. ¡Corran! Así lo hicimos, y pudimos ver cómo la inmensa bola de fuego derribaba la malla y se detenía en nuestro jardín. Los árboles frutales comenzaron a arder, y en nuestras voces de alarma, los vecinos nos ayudaron a apagar el fuego con cubetas de agua. Casi todos los árboles del jardín se quemaron. El fuego no llegó a la casa de milagro, o quizás porque el padre Juan, párroco de nuestra iglesia, acudió con un balde lleno de agua bendita y lo roció por toda la propiedad. La bruja fue interrogada por las autoridades, pero claro que nadie pudo probar que ella se hubiera convertido en bola de fuego para hacerme daño. En cuanto a mi vecina, nunca la volvimos a ver. Desapareció misteriosamente y como vivía sola, nadie pudo dar razón de dónde estaba. Pero yo creo que era tanto el odio que me tenía que le entregó su alma a la bruja a cambio de destruir mi propiedad. Mi propiedad. ¡Ey! ¿Qué les pareció esta historia? Algo que me parece muy curioso en varias culturas es cómo se compara o se junta la brujería con la envidia, ¿saben? El famoso mal de ojo, ¿no? Que es como que te embrujan cuando alguien te ve con ojos así envidiosos o que te lleven, ¿no? Luego que a los niños se los llevan, entre comillas, porque hay gente que los ve y dice, ¡ay, qué bonito niño!, ¿no? Y sin querer los embrujan a la verga. Pero sí, me parece muy curioso, ¿no? Esa comparación. Tal vez, probablemente, es como por el riesgo, ¿no?, social que es, ¿saben?, que alguien te envidie, ¿no? Porque acá, como dice, ¿no?, llegó tan lejos, ¿no?, como para agarrar y vender su alma, ¿no?, a la bruja para que destruyera la propiedad que tanto envidiaba, a pesar de que no le ocasionara ningún tipo de bien. A ella agarró y dijo, no, pues por chingar a mi vecina, ¿no? ¿Por qué no? Y pues sí, ¿no? Otra variante, ¿no? No tanto variante, ¿no? No, sí, digamos, variante en la versión de las brujas mexicanas son las brujas sopilotes, ¿no? Porque son eso, muchas veces las brujas aquí en México no vuelan en escobas, sino que vuelan de otras maneras, muchas veces convirtiéndose en algún tipo de ave nocturna o grande, ¿no?, que ocasione pavor. Aunque he llegado a escuchar de brujas que se convierten en guajolotes, que es como, ok, mira, ¿quién soy yo para juzgar en qué se transforma la banda? Pero sí, no parece como que una, una opción muy tétrica o muy, ¿cómo decirlo?, muy efectiva, ¿no?, para andar asustando a la banda, ¿no? Ves un guajolote y dices, a huevo, ya tragué, ¿no? Pero tenemos en qué tragar en Navidad, o sea. Sí, ¿no? No. Esto sobre las brujas opilotes. Cuentan que en los suburbios de la gran Ciudad de México merodea a veces una bruja a la cual le gusta robar niños recién nacidos. Se le conoce como la bruja sopilote, porque muchas veces, después de cometer sus fechorías, este ser maléfico se convierte en una de esas horribles aves carroñeras y se aleja por los aires llevando al bebé entre sus poderosas garras. Yo he llegado a escuchar que se esparce por toda la República, sobre todo en el sureste de la República, o el suroeste más bien, y que muchas veces, incluso cuando lleva al bebé entre sus garras,
luego lo deja caer entre rocas o ¿cómo se llama esto? O entre árboles o nopales o cactuses, solamente por el placer de que cuando los padres estén buscando al niño y lo encuentren, solamente pueda deleitarse con sus gritos de horror y de tristeza y de dolor. Pero bueno, aquí hay un pequeño testimonio, no un cuento. Volvemos a cambiar. Volvemos a hacernos chiquitos para no ser tan invasivos. Ahí está. Los escépticos dicen que esto no es más que otra leyenda urbana. Sin embargo, tomamos el testimonio de la señora A, la cual tuvo un encuentro cercano con esta bruja. Una noche que... Bueno, contémoslo en primera persona, ¿no? Vivimos en una unidad habitacional, en el último piso. Nuestro departamento da a la calle y encima de él solo está la azotea. Ese día, no sé por qué, estuve muy inquieta. Ahora entiendo que fue un mal presentimiento, pero entonces no sabía yo la razón de mi ansiedad. Recuerdo que fui 1000 veces a ver a mi bebé de un mes de nacido para observar si respiraba. Mi esposo me dijo que tenía yo miedo de que se muriera de repente, como les pasa a muchas mamás primerizas. La cosa fue que esa noche hacía mucho calor, así que abrí la ventana, y a la luz de la luna, que estaba muy clara, me pareció ver volar un zopilote, lo cual es extraño porque esas aves no aparecen mucho por aquí. Mi esposo había subido a la azotea a checar el tinaco, así que estaba sola en el departamento. Me senté en la cama para ver la habitación, con mi niño en brazos, arrullándolo para que se durmiera. De pronto se fue la luz. Y en ese mismo instante sentí que algo me quería arrebatar al niño. Por instinto yo extendí el brazo y logré detenerlo por el extremo de con la cobija que lo envolvía y lo jalé. El bebé comenzó a llorar. Quien fuera que me lo había arrebatado también tiraba de él hacia la ventana. Pero no había nadie ahí. Era como si una fuerza invisible quisiera quitármelo. Y al mismo tiempo percibí un olor horrible, como a carne podrida. Recordé entonces lo que una vecina me había dicho de la bruja que se robaba a los niños. Me levanté de la cama, todavía sosteniendo la cobija, y vi que el bebé estaba como acostado en el aire. Me eché encima de él y lo abracé con todas mis fuerzas, rezando en voz alta un Ave María, porque siempre he sido muy devota de la Virgen de Guadalupe. Y creo que ella me ayudó, porque de pronto la fuerza aquella que lo había jalado desapareció, como si lo hubiese soltado de repente. Yo caí de espaldas en la cama con mi niño muy pegado a mi pecho. También en ese instante volvió la luz y el bebé dejó de llorar. El espantoso olor a podrido comenzó a disiparse hasta que desapareció. Unos 10 minutos después entró mi esposo diciendo que allá en la azotea un zopilote lo había atacado. Él había logrado darle con la barra que había usado para abrir el tinaco. El pajarraco se alejó, perdiéndose en la noche. Le conté lo que había pasado. Él se puso muy pálido y me abrazó a mí y al niño. Cada quien por nuestro lado nos habíamos enfrentado a la bruja zopilote. Al día siguiente vino un sacerdote a bendecir la casa. Mucha gente me dice que estoy loca, que inventé todo esto, pero sé que las que han vivido ay, Dios mío. Pero los que se las han visto con la bruja que se convierte en zopilote saben muy bien que es muy real y que estoy diciendo la verdad. Siguiente cuento. Este sucedió en cierta parte de los Altos de Jalisco. Existía ahí la leyenda de que cuando nace un bebé, las brujas de alguna manera se enteran y por lo tanto se convierten en zopilotes y van a chuparles la sangre. Un día, una mujer llamada Rosa estaba tejiendo sentada en su patio, mientras su bebé recién nacido dormía en el interior. De pronto, el bebé comenzó a llorar. Rosa siguió tejiendo, porque estaba haciendo una puntada difícil y quería terminar la vuelta. En ese momento, una vecina entró corriendo al patio y le avisó que había un zopilote en el tejado. Al mismo tiempo, el bebé comenzó a llorar a gritos. Rosa aventó el tejido y entró corriendo a la casa, seguida por la vecina. Cuando llegaron al cuarto del bebé, cuya cunita estaba junto a la ventana,
¿Vieron por qué esta entraba un hilo? ¿Vieron que por esta entraba un hilo blanco del tejado y caía en la carita del niño? A toda prisa, Rosa sacó las tijeras del delantal y cortó con ellas el hilo blanco. Entonces del hilo comenzó a brotar sangre y las mujeres escucharon unos fuertes aleteos. Se asomaron y vieron el sopilote que se alejaba. Dicen que el hilo no era otra cosa que la lengua de la bruja. Ella utilizaba esta para extraer la sangre del bebé. Siguiente leyenda. Esta leyenda existe en muchos otros lugares del país. Aunque esta vez la bruja no es sopilote, sino guajolote, como yo les conté. Y bueno, contemos la siguiente historia. Cuentan que en el pueblo de San Juan, en el Estado de México, un hombre transitaba en su camión por una solitaria carretera. Habían ido a Toluca muy temprano a entregar una carga de fruta. Era la hora del parder, cuando la tarde se convierte en noche y el hombre vendía cansado. Se me lengua la traba, perdón. Era hora del atardecer, cuando la tarde se convierte en noche y el hombre venía cansado. Y el hombre venía cansado. Y el hombre venía cansado. En fin. De pronto vio el reflejo de algo negro que se le atravesaba y sintió un golpe en la parte delantera del camión. Pensando que había arrollado a un gato o peor, a un niño, descendió y vio que se trataba de un enorme guajolote negro, herido. Un enorme guajolote negro, herido. El hombre lo levantó y lo echó a la caja del camión, con la secreta intención de cocinarlo al día siguiente. ¿Ven? ¿Ven? Siguió su trayecto y cuando ya era noche cerrada, comenzó a escuchar unos ruidos espantosos que provenían de la parte trasera del camión. ¿Cuál no sería su sorpresa al ver que en la caja no había ningún guajolote, sino una mujer anciana, muerta con una mirada de odio en sus ojos vidriosos? Mal la pasó el hombre para explicar a las autoridades la verdad de aquella historia. Y bueno, ¿qué les parecen estas historias de brujas convertidas en animales? Como dije, es muy común que se crea que las aves nocturnas sean presencias de brujas. Y lo cierto es que no es ninguna coincidencia. Hay que tomar en cuenta que esta es una creencia arraigada más bien en el colonialismo, ¿no? Para cuando los españoles llegaron acá, pero también relacionada a las creencias prehispánicas, ¿no? Muchos pueblos mesoamericanos tenían la creencia de que las aves nocturnas, o en general los animales nocturnos, como las polillas, por ejemplo, o los jaguares, o incluso los cacomixtles, eran más bien mensajeros del Mictlán, mensajeros de Mictlantecutli, que te venían a avisar que ya se te iba a venir la hora, hermano. O incluso, sí, más que nada eso. Incluso que se avecinaban malos tiempos o cosas así, entonces cuando el tecolote cantaba, el hombre moría. Era un, era un presagio, ¿no? De mal augurio, de la muerte. Sin embargo, esto es como que se fue deformando conforme pasó el tiempo, sobre todo a la llegada de los españoles que dijeron, ¿qué es eso de Mictlantecutli? Ja, ja, ja. Nosotros nada más el Jesus Christ, ¿no? Y entonces, más bien lo que hicieron fue relacionarlo con las curanderas de los pueblos, las mujeres que se entregaban a, se entregaban a Tezcatlipoca, mujeres y hombres que se entregaban a Tezcatlipoca para curar a las personas. Me disocié. Para curar a las personas, para atender sus males, tanto psicológicos como físicos. Muchas veces se recomendaban a Tezcatlipoca, el espejo humeante, el dios oscuro. Y no oscuro en un mal sentido, lo cierto es que los mexicas no sentían a la muerte o la oscuridad como algo negativo per se. Sí peligroso,
pero no necesariamente negativo, más que nada porque eran un pueblo guerrero, un pueblo conquistador. Entonces, pues, tenían que enfrentarse a sus miedos sí o sí. Era cuestión de ir a la guerra o incluso de parir en caso de algunas mujeres. Entonces, pues sí, o sea, no era un asunto negativo per se, pero sí que daba culo. Entonces, muchas veces la cuestión es que tenían que enfrentarse a sus miedos y tenían que enfrentarse a la oscuridad para poder mejorarse o poder salir a la luz, ¿no? Entonces sí, en cuanto llegaron los españoles y esparcieron a la fuerza, ¿no? Hay que recordar que a la fuerza las creencias cristianas y católicas eh, llegaron a relacionar a estos mensajeros de mal augurio, porque pues al fin y al cabo la muerte no es algo negativo per se, pero pues al fin y al cabo duele cuando un ser querido muere. Esto es algo prácticamente universal, duele. Entonces mezclaron esto del tecolote y las aves nocturnas con las curanderas y curanderos, ¿no? Y estos se convirtieron en las brujas, que se convierten en bolas de fuego y en aves nocturnas, que las bolas de fuego tienen una explicación muy interesante. Y aves nocturnas para ocasionar el mal, ¿no? Para llevarse a tus hijos, para llevarse al marido, para llevarse todo lo que es tuyo y preciado para ti, ¿no? De tal manera que ahora esas curanderas y curanderos serían vistos con malos ojos, ¿no? Y no tanto como ese bien que le hacen a un pueblo. En fin, sigamos con este siguiente cuento, que es La Mocha. Y aquí una variante nueva de la bruja guajolote, que sin embargo merece un capítulo aparte. Le llamaban La Mocha. Nadie sabe por qué. Quizás porque tenía poco pelo y pocos dientes. Llegó un día de improviso al pueblo de San Juan, acompañada de su hija, una muchacha que casi no hablaba con nadie, y se instalaron en una antigua casa abandonada a las afueras, cerca de la carretera. La gente decía que era bruja, porque tenía una mirada muy fea, y de su casa salían a veces olores raros. De nuevo, esta asociación hacia las curanderas y sobre todo la misoginia. Al poco tiempo, algo horrible comenzó a pasar en el pueblo. Cuando un bebé nacía, un guajolote entraba a su cuarto y le extraía toda la sangre. Muchas veces persiguió la gente al espantoso bicho, pero este volaba y se metía por la chimenea de la casa de La Mocha. Cuando tocaban, esta salía y le decía que no había ningún guajolote, pero no les dejaba entrar. Cuando el siguiente bebé murió sin gota de sangre en el cuerpo, la gente del pueblo ya no pudo más. Se reunieron y fueron a la casa de La Mocha. La encontraron abierta porque tanto ella como su hija habían salido. Los del pueblo entraron y comenzaron a buscar en la casa. De pronto hicieron un macabro hallazgo debajo de la cama. Varias vasijas de barro llenas hasta el tope de sangre. Ahora no cabía duda alguna. Enardecida, la gente salió en busca de la bruja, la cual encontraron en el monte recogiendo hierbas. Ahí mismo le cortaron la cabeza, dando un grito que helaba la sangre. La cabeza cercenada rodó hacia la barranca, así que tuvieron que bajar por ella. Dicen que cuando tomaron la cabeza, ésta abrió los ojos y los maldijo. Entonces sentaron el cuerpo en lo alto de la barranca y le amarraron la cabeza con su rebozo. No mames, pinches sádicos, ¿qué pedo? Un rato después, la hija de la bruja la encontró y al tocarla, su cabeza cayó y rodó. Cuentan que cuando velaron a la bruja, el ataúd estaba cerrado. La gente comenzó a rezar para liberar su alma de todos sus crímenes, pero en los primeros rezos escucharon ruidos en el ataúd. Abrieron la caja y vieron que la cabeza de la bruja rodaba de un lado a otro mientras ponía los ojos en blanco y sacaba la lengua. Hoy en aquella barranca hay una cruz de piedra, pero dicen que por las noches el espectro descabezado de La Mocha se aparece maldiciendo a quien pase por ahí. Esta es solo mi teoría, pero creo que se llama La Mocha. Creo que se llama La Mocha
Porque, pues le mocharon la cabeza, van. En fin. Pero sigamos un ratito más con otro cuentito. Y pues con esto creo que ya. Porque tengo sed. La bruja de la calle Ciénega. Los abuelos y bisabuelos de Durango, el bello estado del norte de nuestra república, quizá recuerden lo que se contaba en los lejanos tiempos cuando la ciudad capital era joven, acerca de una famosa bruja que desapareció en circunstancias muy misteriosas y que fue quizás la más conocida en los alrededores. Se llamaba Petra y vivía en la calle Ciénega, en una casa cercana a la sequía o arroyo de San Vicente, que después se convirtió en la colonia Azcapotzalco. Era notable el olor que de esa vivienda se desprendía, un aroma a hierbas medicinales, fragancias florales y copal quemado, con los cuales la bruja curaba a quienes ella acudían para sanar con las más diversas dolencias o para realizar limpias que tan solicitadas eran por entonces como ahora. Pero no solo curaba y limpiaba a esta bruja del antiguo Durango, vendía polvos para enamorar, pociones para alejar las malas vibras, amuletos para la suerte, hechizos para retirar las enfermedades, para controlar a los maridos celosos o infieles, porque a parecer es un pedo de ayer y hoy, para ganar en el juego, para hacer buenos negocios, para traer de nuevo los que se habían ido. Las jovencitas que aspiraban a tener novio como doña Petra, no, para tener novio iban con doña Petra para que les echara las cartas y les vendiera talismanes de chupamirto casados en noche de luna llena. No casen chupamirtos, por favor, por el amor de Dios, no. Todos los martes y viernes se formaba ante la puerta de doña Petra una larga fila de gente que venía a verla para que le resolviera sus problemas, les dijera el futuro, alejara algún mal de ojo, deshiciera el trabajo hecho por algún brujo con malas intenciones. Ella todo se atendía en su adoratorio, donde había un pequeño altar tapizado de imágenes de distintos santos, cada uno con su veladora. Desde San Judas hasta San Pascual Bailón o San Pascasio. ¿Ok? Casi toda la caterva de santos estaba ahí para ayudar a doña Petra en sus múltiples encargos y trabajos. Esta bruja tenía extrañas costumbres. Las crónicas de la época basadas en los testimonios de vecinos del barrio de la Ciénega cuentan que a menudo se le veía a altas horas de la noche, encaramada en el techo de su casa, haciendo gestos, ademanes y reverencias a los 4 puntos cardinales e invocando en su auxilio a los espíritus errantes y a las ánimas perdidas. El primer viernes de cada mes, doña Petra se dirigía en la noche hacia distintos puntos de la ciudad donde se formaban encrucijadas. Cuando sonaban las 12 de la noche, la mujer sacrificaba a una gallina negra, derramaba la sangre en el cruce de caminos, pronunciando palabras mágicas. Aullaba como perro de cara a la luna y después se tendía boca arriba en el suelo, con los brazos y piernas extendidos, contemplando las estrellas hasta caer en un trance profundo, en el cual permanecía muchas horas, mientras su espíritu, se creía, vagaba por diversos mundos y regiones para adquirir fuerza y conocimiento. Cuando llegaba la madrugada, doña Petra se levantaba del suelo, fresca y vigorizada, dispuesta a seguir ayudando a quien se lo solicitara. Temida por otros, lo cierto es que aunque jamás cobraba por sus servicios, la gente siempre le dejaba monedas, gallinas, panes o lo que pudiera, y no faltaban los generosos donativos que le hacían los muchos políticos y personajes de la alta sociedad que eran sus clientes puntuales. Incluso a una bruja poderosa le llega la muerte, y para esta bruja, esta aconteció una helada noche de los últimos días del mes de noviembre, cuando doña Petra falleció víctima de una grave enfermedad. Todo Durango se consternó. Dicen
que su funeral fue uno de los más atendidos en la historia del estado, entre clientes, curiosos, mirones, agradecidos y uno que otro aliviado que con ella se fuesen a la tumba secretos que era mejor no revelar. El frío cortante de la noche, sin embargo, dispersó pronto a la multitud, y solo quedaron con la hechicera unas pocas personas que permanecieron velándola en su adoratorio. Justo cuando el reloj de la catedral sonó las 12 de la noche, un enorme perro negro lanudo entró en la estancia sin que nadie supiese por dónde había ingresado. Moviendo la cola, el animal se trepó a la mesa donde se encontraba tendida doña Petra. Dando un bufido, el perro apagó las 4 velas con las que se alumbraba el ataúd, dejando la estancia en una espantosa oscuridad. Cuando los nerviosos vecinos pudieron por fin encender las velas, se me lengua la traba. ¡Ah! Cuando los nerviosos vecinos pudieron por fin volver a encender las velas, el ataúd estaba abierto y el cadáver de doña Petra había desaparecido. Nadie supo nunca qué fue del cuerpo, ni qué aconteció con el perro negro, aunque algunos maldicientes sostuvieron que no era otro que el demonio, que había venido a llevarse a la bruja con la cual tenía un pacto. Lo cierto es que doña Petra al parecer no se fue del todo. Todavía se le puede ver de día o de noche acercándose a los enfermos o haciendo sus pases mágicos en las encrucijadas. ¡Ey! ¿Qué les parecieron estas historias? Este live ha llegado a su fin. Gracias a quien lo vea en la posteridad. Que no me dejen hablando tan solito en el futuro. Pero sí, es muy curioso cómo las brujas son un tema casi universal en muchas culturas. Desde la antigüedad se tiene este sueño, digamos, de hombres y mujeres que tienen poderes más allá de lo humano, sin dejar hasta cierto punto de ser humanos, que se encomiendan a espíritus, deidades y demonios con tal de ayudar al prójimo o de hacerle algún mal. Es curioso, ¿verdad? Pero bueno, muchas gracias por escuchar. Esto ha sido todo por mi parte, al menos ahorita. Me presentaré, yo espero que cada mañana de cada jueves. Puede que algún día me extienda a otros días de la semana, pero por ahora me mantendré aquí, ¿no? Esto ha sido todo por mi parte. Yo soy Fract, su nahual de confianza. Tengan un excelente día y un tranquilo descanso esta noche. Adiós.